Sábado 22 de abril, sábado dentro de la octava de Pascua, vamos a escuchar el Evangelio. Del Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que les habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El día de hoy hemos escuchado las apariciones que Jesús hace a los suyos, pero en el Evangelio según San Marcos. Quisiera hablarles hoy de la dureza de nuestro corazón, de nuestra reacción, de evitar este mensaje de Jesús, de el no querer aceptar siempre su palabra, como le sucede a los apóstoles en este Evangelio. Para el evangelista San Marcos, los antagonistas de la misión de Jesús, aunque ustedes no lo crean, son nada más y nada menos que los apóstoles. Porque Jesús constantemente en este Evangelio les hace ver sus milagros, le transmite la explicación de su palabra, hace muchas cosas y los apóstoles nunca entienden. Hasta el día de hoy, que es casi el final del Evangelio de San Marcos, vemos la misma situación. Van otros discípulos, le dicen hemos visto al Señor, ellos no le creen. Van otros 2 y dicen lo mismo, hemos visto al Señor, y ellos siguen en su incredulidad. De hecho, Jesús les echa en cara esta incredulidad. Les pregunta por qué son incapaces de creer. Y yo creo que a veces esta es nuestra situación. La incapacidad de creer, la incapacidad de animarnos a tener la experiencia de Dios. Porque yo hablo mucho esto de experiencia. Bueno, estamos habituados en nuestras culturas que son pseudo cristianas, es decir, que tienen una larga tradición de recibir el cristianismo, pero que pocas veces lo vivimos, a no tener esta experiencia de Dios. Oímos hablar de la Virgen, oímos hablar de los santos, oímos hablar de Jesús, pero pocas veces hemos tenido un contacto de verdad sincero, un contacto real en nuestra vida con la persona de Jesús. Cuando nosotros tenemos una experiencia, un contacto, un encuentro con el Señor resucitado, las cosas cambian. Y las cosas cambian a tal grado como el día de hoy en el Evangelio, que Jesús, después de aparecérsele a los 11 que estaban reunidos, se convierten de incrédulos a testigos. Es decir, personas que transmiten esto que han visto del Señor que está resucitado. Tenemos que buscar esta experiencia, queridos hermanos, porque a veces de verdad es impresionante ver cómo hemos escuchado muchas cosas de Dios. En apariencia sabemos muchas cosas de la iglesia, en apariencia estamos llenos de una cultura que habla de este cristianismo, las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Navidad, pero una cultura que en el fondo está vacía del encuentro con el resucitado. Yo te invitaría a ti, y también me invito a mí constantemente, a buscar esta experiencia del Señor que está vivo, del Señor que está en tu propia historia, del Señor que te ha aparecido a ti, no necesariamente como una visión, sino que lo has sentido presente en tu vida. O si no lo has sentido presente en tu vida, búscalo. Si no has tenido esta experiencia de Dios, atrévete a pedirla, atrévete a encontrarla. Yo creo sinceramente que cuando uno tiene esta experiencia, toda la vida de fe cambia. Toda nuestra visión de la realidad se transforma y entonces empezamos a comprender muchas cosas que a simple vista pueden parecer ideologías, pueden parecer historias bonitas, pueden parecer palabras muy optimistas, pero en el fondo están vacías, porque no hemos tenido esta experiencia del resucitado.